A mí me tocó hacer el libro fotográfico de los 50 años de Clarín. Bueno, fue una experiencia muy linda hacer los 50 años de Clarín. Ya, claro que en plena era menemista y es el año de la reelección de Menem. Así que es un año de tragarse sapos también, ¿no? En esa época había muchas maneras de llamar al diario. Uno era el ministerio, porque existía la convicción, que después se mostró ilusoria, de que si alguien entraba al diario, nunca más se iba a quedar sin trabajo. Eso no era poca cosa en la época de las privatizaciones, de los despidos masivos y demás. Otra manera de llamar al diario era "es un marido golpeador". ¿Por qué es un marido golpeador? Porque te protege hacia afuera, nada te va a pasar hacia afuera, y hacia adentro aguántatelas. En la segunda mitad de los años 90, Clarín va a enfatizar algo que hasta ese momento no era medio desconocido, que es su mímesis con el interés de los argentinos. Clarín es el grupo de medios de la Argentina y de los argentinos. Clarín, el gran diario argentino. Insisto, esto obedece a una lectura correcta de que llegan capitales extranjeros, entonces nosotros somos el grupo de medios que interpreta el sentimiento somos la argentinidad, digamos, mientras que los otros son de afuera, son foráneos. En las páginas de Clarín se reconocen día a día millones de personas. Son los lectores los que determinan cada mañana qué leerán. Por eso podemos decir con orgullo que estamos instalados en el sentido común y en la cultura cotidiana de varias generaciones de argentinos. En 1996, el secretario general de redacción del periódico más poderoso de la Argentina, Roberto Guareschi de Clarín, aceptó reflexionar sobre el gran diario argentino. Hasta el eslogan influye. Tiene el peso de que tenemos que ser los mejores, afirma, y asegura que Clarín vende mucho, pero al mismo tiempo es tenido en cuenta y forma opinión. El diario tiene el poder de instalar temas, pero nada es arbitrario ni automático, porque si fuera así cualquier cosa que pusiéramos en tapa se impondría. El poder de Clarín consiste en que encontró una fórmula única entre lo popular y lo serio, que ya estableció un vínculo importante con la sociedad y que en ese sentido forma parte entrañable de la Argentina, como el fútbol, el tango o el cine. Desde que yo me acuerde, desde la mesa familiar, Clarín era el diario argentino. Me acuerdo en alguna época se hacían focus groups para que los lectores lo definieran y los lectores equiparaban al diario con el churrasco con ensalada, el café con leche con medias lunas, o sea, como algo presente en la mayor parte de las casas, concreta o imaginariamente. Es así como a partir de nuestro diario, que obró como un núcleo fundacional, hemos constituido el primer grupo de comunicaciones del país,
el Grupo Clarín. Clarín blanquea su conformación como grupo, que de facto ya existía, en la segunda presidencia de Menem, ¿no? ¿Qué tenía Clarín? Bueno, al diario, tenía Artear, que gestiona la licencia de Canal 13 y señales informativas como TN y la señal Volver de cable. Tiene su planta impresora, Radio Mitre, FM 100. Ya está expandiéndose claramente en multicanal, tiene televisión codificada, señales como Teis Sports. Entonces, organiza Simeco. Simeco es a su vez un grupo, digamos, una sociedad que protagonizan Clarín, La Nación y una empresa periodística española, y que compra a los diarios La Voz del Interior de Córdoba y a Los Andes de Mendoza, ¿no? Y al mismo tiempo se asocia, como decíamos, con el Grupo Cisneros. Entonces, Clarín, en su presentación en sociedad como grupo, tiene ramificaciones en todas, digamos, los eslabones de la cadena de valorización de los medios de comunicación. Esto es un auténtico multimedios. O sea, cuando digo que tiene una integración vertical, significa que prácticamente se autoabastecen. Producen la noticia, producen el papel, lo editan, lo diseñan, lo imprimen. Telefónica con aval del gobierno de Menem, con sociedad con el Banco República de Moneta de Mendoza, con un volumen de facturación infinitamente superior al del Grupo Clarín. Cuando digo infinitamente superior me refiero a 10 veces la capacidad de facturación del Grupo Clarín, el Grupo Telefónica, ¿no? Y conforman el Grupo 6, que absorbe lo que era Telefe, más radios, más operadores de cable, es decir, se termina conformando un grupo que es superior en escala económica a Clarín, no es superior en su inserción en el hogar argentino promedio, porque no tienen un diario, no tienen un diario de cabecera, no tienen la posibilidad de tejer, de troquelar la agenda, como sí lo hace el diario Clarín en este periodo. No obstante lo cual, es un grupo que amenaza el liderazgo que ejercía Clarín. En el SEI especulaban, y así se lo aseguraban a funcionarios del gobierno, que forzándonos a crecer para empardarlos, nos iban a debilitar, al punto de llevarnos a un crack o a tener que vender. Por eso no pudieron disimular primero la sorpresa y luego cierta frustración cuando cerramos la venta del 18% del grupo a Goldman Sachs por $500 millones. Sorpresivamente para muchos, así como ese grupo se arma con mucha facilidad, se desarma también muy rápidamente. Tras el desarme del grupo SEI Telefónica, Clarín vuelve a ejercer, digamos, el liderazgo casi, diría, no en soledad, porque si uno considera que en televisión tiene a Telefe, que le hace sombra, si uno considera que en radios hay varias que le hacen sombra, pero como grupo multimedia, integrado verticalmente, con intereses en todas las ventanas, digamos, que podamos imaginar, no tiene sombra. Es en el año 98 cuando Clarín incorpora a Goldman Sachs dentro de su capital accionario y donde sincera que es un grupo. Ese cambio, que es un cambio que no es menor, de la estructura interna del Grupo Clarín, yo creo que va en detrimento de su potencia periodística, pero la globalización de los mercados financieros y al mismo tiempo el funcionamiento a escala global de las industrias culturales y en particular de los medios de comunicación va a conducir a que la importancia económica que empieza a cobrar el sector de medios de comunicación justifique su asociación con capitales bancarios, ¿no? O sea, ya no es un sector importante únicamente en términos políticos, los medios de comunicación, sino que empieza también a ser importantes en términos económicos. En el 99, el Grupo Clarín se constituye en sociedad anónima. Mañeto se asigna el título de CEO, Chief Executive Officer, que es el dialecto de la corporación multinacional.
y fundan una nueva sociedad, que es la que controla el Grupo Clarín, que se llama Dominio. Esa sociedad es la prueba que Mañeto es uno de los dueños de Clarín, y ya no solo un gerente, y que tiene casi tantas acciones como Ernestina. Ella tiene 35,555%, él un 35%, y los otros dos socios, que son Pagliaro y Aranda, tienen cada uno un 14 y pico %. Pero el grupo que controla las acciones de ellos cuatro se llama Dominio. Me parece un lindo nombre. Simbólico. La batalla legal entre Ernestina Herrera y la hija de Noble comienza de inmediato de la muerte de Noble y termina en el año 98. Y el tercer juicio que ella inicia, ya más grande, que es el que termina en el año 98, por daños personales, a su integridad personal. Y ella dice que Ernestina ha llevado adelante un proceso de desaparición de su persona, borrándola de la historia oficial de Noble, de la historia escrita de Noble, y reemplazándola por los hijos adoptivos de Ernestina. Hay una sucesión de hechos. Por ejemplo, Ernestina se lleva el cadáver de la cripta de Recoleta y le crea del cadáver de la familia, digamos, el cajón con el cadáver de Noble, lo saca de la cripta de la Recoleta de la familia Noble y le crea uno nuevo en una cripta llamada Herrera Noble. Y cuando se hacen ahí los homenajes, cada vez que se cumple un año de la muerte de Noble, Lupita o no es invitada, o si es invitada en las fotos del otro día en el diario Clarín, a ella la borran de la foto. Y ella lleva adelante una guerra personal con Ernestina para ser nombrada, para ser vuelta a la historia oficial, que luego termina, que es lo que termina siendo en el año 98, resuelto en un juicio que en realidad es resuelto porque Ernestina, sus abogados le dicen que va a perderlo, porque los jueces le dan la razón a Lupita, y entonces ahí hay una restitución de su nombre que se manifiesta en un artículo de doble página que Lupita publica en el diario Clarín, que se llama Roberto Noble, mi padre, si no me equivoco, en donde hace un relato sobre que ella es la hija de Noble, y luego eso va acompañado por un acuerdo económico que es el último, ese es el final de esa batalla judicial. Clarín en general en los distintos gobiernos desde el 83 para acá ha hecho lobby y ha hablado con presidentes y con sus funcionarios para obtener determinados beneficios que han permitido justamente el enorme crecimiento económico de ellos como grupo. Durante el gobierno de la Rúa lo que ellos querían era que se ampliara la capacidad de Canal 13 en todo el país, que se ampliara la cantidad de repetidoras. Para eso el gobierno de la Rúa tenía que tomar una decisión administrativa. Y de la Rúa, como en tantas otras cosas, dilataba el momento de la decisión. Jorge Rendo, que era el que hablaba de este tema con los funcionarios de la Rúa, es el que presionaba a los funcionarios de gobierno para que sacaran las resoluciones que necesitaban para que Clarín obtuviera lo que quería. Y hay un viernes, si no me equivoco, en que él llama al funcionario y le dice, bueno, ¿por qué no hay razón para que sigan demorados? ¿Qué es lo que pasa? Y el funcionario le dice, bueno, lo que pasa es que todavía los decretos son complicados, todavía no tenemos el decreto, etc. Y entonces Rendo le manda por moto esa misma tarde, lo cual al funcionario lo sorprendió, el decreto escrito por los abogados de Clarín para probar que finalmente no era tan complicado escribir un decreto. Y bueno, el funcionario, según me cuenta, ese decreto nunca fue firmado, me cuenta que eso hizo que a ellos les pareció demasiado que Clarín les escribiera un decreto que el presidente tenía que firmar. Bueno, esta es la esquina Ana Ale. Lleva este nombre porque la compañera, Ana, que fue mi compañera, fue la última secretaria general de la Comisión Interna de Clarín. Sí, que duró solo 3 meses. La eligieron en agosto y ya el 4 de noviembre del año 2000 la empresa toma la resolución de echar
a toda la comisión interna, a los 10 delegados y a 117 trabajadores más. Así que echó a casi todo el activismo sindical y desde entonces se prohibieron las asambleas. Nos despidieron con los métodos de la dictadura. Empezaron a llegar los telegramas de despido a la mañana, un sábado. Rápidamente nos juntamos en la puerta del diario. Estaba la calle vallada. O sea, el diario se permitió vallar la calle, que en general es una atribución que le corresponde al Estado, no a un particular. Había tipos de civil, había tipos de la federal, a uno se le cayó un carnet de la bonaerense. En los techos había tipos armados y tipos filmando. Nuestras asambleas fueron todas filmadas, al punto que después algunos jefes se permitieron tomarle el pelo a los compañeros, no mostrándoles, sino diciéndoles cómo estaban vestidos. En la última asamblea que diluviaba, uno iba con la campera y la gorrita y le dijo, te pusiste la gorrita para que no se te reconociera, ¿no? O sea, filmaron y vieron lo que filmaron. Esos son los métodos de la dictadura, esos son los métodos de los servicios, esos son métodos que solamente pueden prosperar cuando hay una complicidad absoluta del aparato del Estado. Y eso fue lo que nosotros verificamos inmediatamente. O sea, en la primera reunión en el Ministerio de Trabajo, el abogado de la patronal dijo que tenían $3 millones para pagar en indemnizaciones. Éramos verificados, 117 despedidos. Ahí adentro estaba toda la comisión interna, gran parte de la junta electoral que había organizado las elecciones y después compañeros sin representación sindical. Y el tipo decía, yo tengo acá $3 millones para pagar las indemnizaciones, pero en Clarín se acabaron las asambleas, en Clarín se acabaron los delegados. Y yo les dije, usted es la autoridad de aplicación. Y acá la patronal está diciendo que va a conculcar los derechos constitucionales y sindicales de sus trabajadores. Intervenga, doctor. En otro momento, señor, ahora estamos discutiendo otra cosa. Para los que quedamos afuera se vino la noche. Se vino la noche porque no te dan trabajo. Yo no logré, no que me dieran trabajo, no logré una entrevista de trabajo. Y esa experiencia es la experiencia de muchos compañeros que se dedicaron a hacer lámparas, sandalias, trabajar de sociólogos y no volvieron a insertarse. O sea, el pacto de la Cámara Empresaria con los despidos en Clarín fue durísimo. Para mí, a partir del año 2001, Clarín va mostrando síntomas claros de que pierde el termómetro que desde mi punto de vista constituía su mayor fortaleza, que era esta idea de poder medir muy bien la temperatura, incluso como vanguardia, es decir, incluso segundos o minutos u horas antes de que esa temperatura marque efectivamente. O sea, sabe que está subiendo el mal humor contra un gobierno, entonces comienza a virar su línea editorial contra ese gobierno. Es ese proceso que yo creo que tenía que ver fundamentalmente con que Clarín hacía periodismo, o sea que tenía periodistas en la calle que medían esa temperatura, que hablaban con los políticos, con los empresarios, con los gremialistas, digamos. Entonces entendía que había cambios de humor social en función de las condiciones que la sociedad percibe que tiene. Mi explicación es que Clarín claramente a partir del año 2000-2001 prioriza su rol como grupo económico muy por encima de su actividad periodística. La crisis de 2001 golpea parejo, digamos, a los medios de comunicación porque estos estaban endeudados en dólares. Es decir que a partir de la ruptura de la convertibilidad del 1 a 1, la deuda que habían contraído los grupos de medios de comunicación de la Argentina es una deuda dolarizada, en muchos casos con acreedores externos. Con lo cual,
se produce una situación de virtual quiebra, de virtual quebranto de muchas de estas empresas, no solo de Clarín. Entonces, el gobierno de Eduardo Duhalde quiere solidarizarse, digamos, con estas empresas. Primero intenta modificar la ley de quiebras, digamos, a través de un mecanismo que impida que los acreedores externos pudieran tomar efectivamente el control de las compañías locales. La presión del FMI, digamos, que ejercía una influencia decisiva sobre el rumbo económico del presidente provisional Duhalde, impide, digamos, que este salvataje se pueda llevar a cabo en el caso de los medios de comunicación, y el propio gobierno de Duhalde lo que hace es promover una iniciativa en el Congreso, que es una ley que fue conocida como Ley de Bienes Culturales o Ley de Industrias Culturales. También en el ambiente se las llama Ley Clarín, digamos, que es una ley que es sancionada en marzo de 2003 y que es promulgada ya durante la presidencia de Néstor Kirchner, o sea, a partir de mayo del año 2003, y que consiste fundamentalmente en poner un tope a la presencia de capitales extranjeros en las compañías de medios de comunicación de la Argentina. Ese tope es del 30%. Esa ley se conoció, el nombre oficial es Ley de Protección de las Industrias Culturales, pero es conocida extraoficialmente como Ley Clarín porque el mayor beneficiado de esa regulación fue el Grupo Clarín. Y en todo caso, esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Y es cómo el Grupo Clarín consiguió obtener ventajas de parte de acciones políticas del Estado prácticamente a lo largo de toda su historia. Del Estado ha permitido al Grupo Clarín consolidarse como un grupo económico muy potente que a la vez le permitía transformarse en un actor político muy significativo. Bueno, el 17 de diciembre del 2002 es una fecha histórica para la justicia e histórica para Clarín. Es detenida por orden del juez Markevich, Ernestina Herrera de Noble, en la causa donde se investiga la probable apropiación de Marcela y de Felipe. Pero además, la orden que da el juez de detenerla no tiene que ver con el delito de la apropiación de Marcela y de Felipe. Tiene que ver con lo que él comprueba con el expediente Trucho. Él dice acá hay falsedad ideológica, acá se volcaron datos falsos, se tienen en Ernestina. Gran revuelo, por supuesto, en el diario y gran revuelo en las empresas del grupo, que ya eran muchas. Y bueno, lo que uno más se acuerda de ese momento es lo que pasaba en la tele, porque estábamos todos esperando a ver qué decía la tele, a ver qué decía el 13, y el 13 mantuvo, pese a que ya estaba en todos los medios del país y del mundo, la detención de la dueña de Clarín, que había sido a la tarde. En Canal 13 la noticia no se da a conocer sino hasta el final del noticiero. Después, bueno, viene toda la otra historia de cómo se movió Clarín para conseguir en 3 días y monedas la libertad de Ernestina, y en pocos meses después el juicio político a Markevich y el congelamiento de la causa durante años hasta el 2008. Y sin dudas ahí comete, si es que fue parte de alguna consulta con sus abogados, comete uno de los, por un lado, errores para ellos, para su estrategia, y para nosotros una clara señal de que valía la pena seguir investigando. Pone en un párrafo de esa carta a miles y miles de lectores los términos: muchas veces he hablado con mis hijos, o sea, Marcela y Felipe, sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión de aquellos años. Es decir, ella está admitiendo que pueden ser hijos desaparecidos, y no solo eso, porque no hacía falta decirlo. Podría haber dicho la posibilidad de que Marcela y Felipe, mis hijos, sean víctimas del terrorismo Estado
o sean hijos desaparecidos, pero sin embargo dice de que ellos y sus padres, los de Marcela y de Felipe, puedan haber sido víctimas. Y esta posibilidad está abierta. Fue ella misma la que lo dijo, así que habrá que seguir investigando porque son palabras de Ernestina. Del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Kirchner tenía una política de conciliación con Clarín durante los años en los cuales se sentía débil y mientras tanto estaba tratando de construir una plataforma propia de apoyo mediática que le permitiera, digamos, tener un respaldo para esas batallas que estaba dando contra estos poderes concentrados. En diciembre de 2004, Néstor Kirchner renueva a Clarín y a Telefe, o sea, a Telefónica, les da 10 años más de explotación. Gratis. Quiero decir, en el marco de lo que la ley establecía, pero también es verdad que la ley le hubiera permitido al gobierno por lo menos controlar si el compromiso original de 1989 que adquirieron los licenciatarios se cumplió o no para renovársela. Eso lleva la licencia de Canal 13 y de Canal 11 al 2014. Pero muy poco después, en mayo del año 2005, Néstor Kirchner firma un decreto que congela el cómputo del tiempo de explotación de las licencias para todos los empresarios de medios de comunicación. Eso significa que la licencia de Canal 13 y de Canal 11 se van al 2024. Yo creo que la concentración monopólica mediática en la Argentina fue lograda desde la etapa del mismo proceso, con papel prensa, siguiendo por los distintos gobiernos democráticos que hubo, que todos fueron haciendo concesiones en cada momento porque siempre con la idea que si Clarín te ataca, Clarín te destruye. Una crítica que nos hicieron a nosotros, ¿por qué extendimos a 10 años las licencias de los canales de televisión? Y porque quebraban 3 prácticamente, y ahí se iban a quedar con todo, el monopolio Clarín o como lo quieran llamar. Es discutible, pero no teníamos otra alternativa que, para tratar de que puedan existir otras variantes mediáticas, tratar de extenderlo porque se quebraban. Si no lo entendíamos, nadie le refinanciaba la deuda que tenían estos grupos pequeños, más pequeños o menos pequeños. Yo discutí el tema con él y dije, bueno, pero Haddad es peor que Clarín, Manzano es peor que Clarín, Moneta es peor que Clarín. Y él me dijo, sí, pero son débiles, son más débiles. Y yo necesito hoy. Si no, yo hablo, digo un discurso y nadie lo transmite. Yo quedo preso de Clarín, que tiene todo el poder. En ese momento él se manejaba con un pragmatismo, no, el pragmatismo de un dirigente político, que tiene que construir con lo que la realidad le ofrece, con lo que hay establecido. No puede diseñar lo que le gustaría. Tiene que manejarse con lo que hay. Y eso, bueno, no es la forma en la que nos manejamos los intelectuales. Es de ahí la superioridad de los políticos cuando se trata de hacer política. Clarín, a través de Multicanal, compra Cablevisión e inicia un trámite para que se formalice, se autorice desde el Estado esa compra, esa fusión entre Cablevisión y Multicanal. Durante el año 2006 y 2007, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estudió el caso. Incluso lo estudió largamente y hay un dictamen que es contundente porque el dictamen viene a decir así. Puntualiza todos los motivos por los cuales esa fusión no debería autorizarse, dado que altera las condiciones de competencia en el mercado de televisión por cable, dado que genera una empresa con una posición dominante que puede significar cuellos de botella para el desarrollo, la innovación
de la televisión por cable, que puede abusar de los precios de las tarifas que les cobra a los abonados, lesionando entonces el interés de los mismos, etc. Ahora, el expediente es muy paradójico porque da todos los motivos por los cuales no debería autorizarse la fusión y termina diciendo, por todo eso se autoriza la fusión. Fui presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia al momento en que se aprobaba la fusión, con un dictamen que muestra mi oposición al esquema en que se estuvo aprobando la fusión. Y yo tengo que reconocer que con Néstor en ese momento hubo diferencia de posición, pero al poco tiempo hubo un reconocimiento y creo que debe ser unas pocas veces que públicamente se dijo que se había equivocado. Cuando en los últimos años de su presidencia él autoriza la fusión de los dos cables de Clarín, todavía él no se sentía suficientemente fuerte como para enfrentar a Clarín. Kirchner señala que Mañeto, por una parte, resistía que Cristina Fernández fuera la candidata del Frente para la Victoria en las elecciones de 2007, pero además señala que había una presión muy fuerte para que el gobierno los dejara entrar en el capital accionario de Telecom Argentina. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros tergiábamos. Es decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino para poder salir de esa situación monopólica debido a los procesos de inversión que hizo Telefónica en su momento en Telecom. Ese grupo argentino quería ser Clarín. Directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo, es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo. A partir de la ruptura entre Néstor Kirchner y Héctor Mañeto, en teoría, por la cuestión de la participación de Clarín en Telecom Argentina, se produce una ruptura que todavía hoy protagoniza la tapa de todos los diarios. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. El episodio que marca la ruptura definitiva entre Clarín y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es el lockout de las cámaras patronales agropecuarias a partir de marzo del año 2008. Que Clarín presenta como una huelga histórica. Primero la llama huelga un lockout patronal, además dice histórica y le da un enorme apoyo. Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Ahora, lo que Clarín nunca dice es que ellos son socios de los perjudicados por el aumento de las retenciones. Clarín y La Nación no son solo socios en papel prensa, son socios también en Expoagro, que es la mayor posición anual del agronegocio, donde se cierran todos los años negocios por $300 millones. Y además, los principales accionistas de Clarín son al mismo tiempo propietarios agropecuarios y productores agropecuarios. Entonces, están actuando en función de esos intereses, pero actúan políticamente contra un determinado gobierno.
Claro, una vez puesto a enfrentarse a un gobierno, era una situación en que el Grupo Clarín nunca había tenido que enfrentar. Siempre había recurrido a la amenaza, pero nunca la había concretado. Por primera vez sí se produce esto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que aquí se revelan dos cuestiones que son sumamente significativas. La primera, que esa amenaza tan temida no se muestra tan verídica, ¿no? Es decir, aquella famosa frase que decía que ningún gobierno resistía 4 tapas de Clarín en contra, bueno, hoy ya nadie la puede sostener, ¿no? Porque tenemos un ejemplo empírico de un gobierno que ha resistido 1.200 tapas de Clarín en contra, ¿no? Yo creo que el conflicto sirve para mostrar ambas caras de la moneda. Por un lado, ¿no?, que ese poder político no era tan decisivo, no quiero decir que no sea importante, pero también que ese poder económico sigue mostrándose muy fuerte y sostenible en el tiempo. Kirchner lo que hace es subir a Clarín al ring. Es decir, Kirchner termina con la ficción de la neutralidad, de la independencia, y toma a Clarín como lo que Clarín es, un actor político con intereses económicos. Y lo señala y lo desnuda y lo plantea abiertamente, con ese estilo tan gracioso que tenía él, ¿no? Esa frase histórica, está nervioso Clarín, ¿no? Entonces Clarín no tiene más remedio que entrar en el ring. Ahora no sé si les conviene, porque, digamos, Kirchner logró la deslegitimación. Y hoy Clarín se lee de una manera distinta a la que se leía antes. Hoy Clarín se lee con lupa. Un título de Clarín hoy significa: esta es la parte de la realidad que Clarín quiere iluminar porque le corresponde, o esto es un invento de Clarín, o una interpretación forzada de Clarín de un hecho de la realidad. Hoy se lee así. Nosotros en el 2008 nos enteramos por los compañeros de la redacción que había un jefe de política que había dicho: muchachos, estamos en guerra y esta vez va en serio. Clarín había declarado la guerra y esa guerra significaba matar. Bueno, este material que se llama Las claves, la estrategia oficial contra los medios, que es un manual de Clarín para su batalla y su combate contra el gobierno, y lo que demuestra es que si alguien creía o si alguien dudaba de que Clarín en esto estaba jugando como medio de comunicación y como medio periodístico, esta es la mejor prueba de que esto es una herramienta de un grupo político. Ahora, ¿es insólito en la Argentina que un medio se erija como principal interlocutor opositor a un gobierno? No. ¿Es la primera vez que ocurre? No. Pero que esto lo haga un grupo de medios como Clarín, que tiene, digamos, poder de fuego, digamos, tanto en diario como en tele, como en internet, ¿no?, como en televisión por cable, como señales de noticias, etcétera, ya cambia un poco la ecuación. El Congreso va a debatir este año el proyecto de ley de medios audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura. Porque de lo que se trata es que hoy estamos votando y sancionando una ley que es fundamentalmente una ley antimonopólica. Decía Scalabrini: todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. Silencio, compañeros. Silencio, van a votar. Votando, por favor. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Se sanciona en el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene, desde mi perspectiva, una gran cantidad de beneficios que van mucho más allá de la pelea gobierno-Clarín. El artículo más famoso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el 161, que establece que los operadores de radio y de televisión que superen el límite de concentración que la ley establece tienen que adecuarse en el plazo de un año a ese límite. Y Clarín, claramente, lo supera con creces,
tiene que adecuarse, tiene un plazo de 1 año para adecuarse. Cuando sale la ley, al poco tiempo, en el 7 de diciembre del 2009, Clarín presenta, como Grupo Clarín Sociedad Anónima, presenta una medida cautelar requiriendo que no se le aplique la 161. Información de último momento, decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que acaba de hacer la Corte es precisar el plazo de vigencia de una medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, que había suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios. Fue una decisión absolutamente unánime de la Corte y lo que hace es posponer la medida cautelar, es decir, darle vigencia hasta el 7 de diciembre del 2012. La Corte determina 3 aspectos fundamentales. El plazo se empieza a contar, dice la Corte, desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2012. La segunda cosa muy relevante que dice la Corte es: esto no es un tema de libertad de expresión y tampoco está ni demostrado ni alegado suficientemente, ni surge de la ley que la desinversión afecte por sí misma la libertad de expresión. Y la tercera cuestión sumamente relevante es que la Corte dice: estamos ante un tema netamente patrimonial. De acá al 7 de diciembre tienen que adecuarse a la ley. Ernestina y Mañeto, y en consecuencia el Grupo Clarín, siempre sobre el tema de la causa en la que se investiga el origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, siempre le adjudicaron a todos los gobiernos la persecución política como motivo de esa causa. Ernestina Herrera había adoptado a estos 2 chicos en el año 76. Todo el trámite de la adopción le fue ajeno, es decir, se encargaron Frigerio y su abogado, Bernardo Sofovich, que a su vez eligieron una abogada especialista en el tema y a su vez negociaron con una jueza que estaba dispuesta a fraguar un expediente. Y eso significó que Ernestina no conociera nunca, hasta hoy, los detalles concretos del origen de Marcela y de Felipe Noble. Hay un momento en que Mañeto se reúne con Ernestina y le pide que le diga, bueno, si son o no hijos de desaparecidos, simplemente para saber qué estrategia, según la realidad, cuál es la estrategia que tiene que adoptar el grupo y cómo tienen que comportarse. Y ella le dice: no tengo la menor idea. Y los que lo sabían ya están todos muertos hace tiempo. Esto, que parece increíble y que mucha gente sigue sin creer, el modo en que ellos se comportaron lo hace evidente. Tuvieron una estrategia de un culpable, que consistió básicamente en que Marcela y Felipe debían negarse a entregar rastros de ADN que pudieran ser comparados libremente y sin condicionamientos con el ADN de las familias que buscan a sus niños apropiados durante la dictadura, que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo creo que ellos no sabían exactamente qué familias habían dejado sangre en el banco. Cuando tuvieron ese dato y comprobaron que las hipotéticas familias de Marcela y Felipe, porque yo estoy convencido de que ellos todavía no tienen claro de quiénes son Marcela y Felipe. Entonces verificaron que esas hipótesis no estuvieran ahí y le dijeron: Marcela y Felipe, vayan tranquilos porque la sangre no va a dar, el ADN no va a dar. Porque hay una conciencia culpable en ellos, que en realidad tiene que ver con muchas otras cosas de Clarín, empezando por el modo en que Ernestina se queda con Clarín, corriendo a la heredera legítima, que es la hija de Roberto Noble, adopta a los hijos como parte de una estrategia empresarial, y después hacen las cosas que hacen para convertirse en el mayor grupo de medios de la Argentina. Esta causa fue abierta y sigue abierta y va a seguir abierta, esperemos, hasta que se sepa la identidad de ellos. Una editorial que publicó el diario Clarín sostiene: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Y yo quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla papel prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque papel prensa, sociedad anónima, fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia prima
hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico, sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Si Clarín se queja de presiones por parte del gobierno para quedarse con papel prensa, había que preguntarles primero por qué manejaron la empresa a su antojo durante más de 30 años a través del pacto de sindicación de acciones que dejaba siempre en desventaja al Estado Nacional, fuera el gobierno que fuera. Y lo otro que había que preguntar también, que es en virtud de este pacto de sindicación de acciones y el manejo de la empresa a discreción por parte de los accionistas privados, les ha permitido durante años venderse papel de diario a un precio mucho menor que el que lo pagan el resto de los diarios, incluso los que les compran a ellos, con lo cual les ha dado una ventaja competitiva enorme, que permitió que Clarín hoy sea el multimedio con el poder de fuego que tiene y el poder económico que tiene. Clarín es un grupo que desde 1945 vive, se alimenta y sus ingresos se explican en parte por su habilidad para tener contactos íntimos con la política. Entonces, en el año 2012 es un grupo económicamente muy fuerte, muy próspero. Como decíamos, es un grupo que en los 2 últimos años y medio no vivió ningún tipo de pérdida económica significativa por el cambio de regulación en medios audiovisuales. Es un grupo que hoy tiene mayor concentración que en el año 2009. Al mismo tiempo, el más grande de la Argentina y el más amenazado de la Argentina. Es el grupo más amenazado por condiciones objetivas, no por un gobierno. Más amenazado porque hay una regulación que tuvo un voto mayoritario en el Congreso de los diputados y senadores que dice claramente que está en offside, que está en posición adelantada, que tiene un exceso de medios en su haber. Esa práctica histórica, que ya no tiene que ver con una figura del Grupo Clarín, digamos, sino que tiene que ver con un desempeño bastante largo en el tiempo, les ha ganado mucha antipatía por parte del mercado de empresarios de medios, del estamento político, de una parte de la sociedad que ha abierto, digamos, los ojos a que los medios de comunicación tienen intereses corporativos de forma masiva. Y entonces es una paradoja, es un medio con mucha fortaleza económica, con una facturación muy importante, pero al mismo tiempo con condiciones de vinculación con la sociedad y con su representación política muy complicadas. El monopolio de los medios de difusión legaliza los otros monopolios, digamos. Que esto lo dice Samir Amin. Él lo que dice es que hay 5 monopolios que nosotros de alguna manera lo sufrimos. Monopolio de los recursos naturales, monopolio de los recursos financieros, el monopolio de investigación y desarrollo que se quedan las empresas transnacionales y no lo generan. Eso le da el acceso a las armas de destrucción masiva, a los medios de destrucción masiva, pero el que legaliza estos 4 es el monopolio de los medios de difusión. La pelea con los otros 4 monopolios que la está haciendo la Argentina en cada uno de los planos, no se puede cerrar si no se enfrenta el que legaliza a los otros, que es los medios de difusión. Por eso, desde lo ideológico, el planteo ante Clarín no es un problema ni de personas ni de digamos, de intereses inmediatos, sino que es una cuestión estratégica, digamos. Le pasa a todos los países. Y en el caso de Argentina tiene nombre y apellido que es Clarín, pero en la práctica lo sufren todos. En realidad, con cada gobierno, Clarín dio un salto adelante muy importante. Esa ha sido una estrategia permanente que ha sido diseñada por Noble desde el principio y que ha sido seguida con mucha persistencia por quienes lo sucedieron en la conducción del diario. Digamos, hasta el día de ayer fue así. Hoy ya no, porque no puede.